Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video y ahora estamos con Gustavo y con Marcia y con Nico que me va a estar ayudando a hacerles unas preguntas acerca del ministerio y el pastorado. Así Hola, que bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Flor? ¿cómo estás, Flor? Yo también soy bienvenido porque es la primera vez que aparezco. Sí. Hola, Nico. Hola, Marcia. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo saber cuál es tu llamado? Partimos del punto en que somos cristianos, ¿no? Y de que tenemos algún ministerio. Yo creo que, bueno, el llamado también es un proceso de ir descubriendo en la relación con Dios a medida que uno conoce al Señor, acepta a Jesucristo en el corazón. Nosotros tenemos una responsabilidad, la que es de poner en ejercicio, bueno, esto de compartir la palabra, de orar por otros, todas aquellas cosas que nos enseña la palabra. Y el amor creciente y ese amor de el primer encuentro con Cristo, ese amor nuevo, digamos, te lleva a que sin mucho esfuerzo vos quieras involucrarte cada vez más con el Señor y querer servir y servir a otros, involucrarte con muchas áreas. Pero luego de un tiempo vas a ver que te vas a dar cuenta de qué áreas sos más efectivo, qué áreas te gustan más trabajar. Y de hecho, hay personas que han conocido al Señor, pero su llamado específico vino unos años después. Dios es soberano, Él lo puede hacer en cualquier momento de la vida de alguien, de un creyente, o incluso de una persona que no es creyente, como fue la historia de Pablo, ¿no? Que estaba persiguiendo a los cristianos y de pronto el Señor no solamente se le aparece, sino que le da una instrucción y lo llama para su reino, para su gloria. Así que Dios es soberano, lo puede hacer en cualquier momento. Lo que sí creo que el llamado es algo que tiene que ver también con una convicción personal, que en todo caso tendrá que ser confirmada por alguien más, o por la iglesia, o por aquellos que ven, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo sentir muy contento con el ministerio de alabanza, de que me gusta cantar, pero son los demás los que van a evaluar si soy efectivo o no a la hora de cantar, a la hora de entonar, a la hora de, yo qué sé, componer, a la hora de ser práctico en ese ministerio. Lo mismo pasa en el ministerio pastoral, en evangelismo, hay distintas áreas de servicio, en la misión, para ser misionero, etcétera. Bueno, a mí, por ejemplo, el llamado, mi experiencia fue de pequeña, sirviendo en la iglesia, y la forma de saber cuál es tu llamado es trabajando y viendo cómo te desarrollas y el tener la pasión por las almas, que otra persona se salve, ¿no? O sea, que otra persona pueda conocer este Jesús que cambió tu vida, que querés que esa persona cambie, ¿no? Y que le cambie para siempre, por eternidad. Eso es ir trabajando, ir sirviendo en la medida que te sea posible y vos vas a sentir ese llamado. El Señor te va a estar mostrando, definitivamente. ¿Todas las personas tienen un llamado de parte de Dios? Yo creo que todos somos convocados al servicio y creo que todos somos útiles, dice la palabra. Es decir, que nadie puede decirle a otro, no, no, no te necesitamos. Eh, Todos tenemos características especiales y estamos en lugares distintos y todas nuestras experiencias son diferentes en cada persona. Eh, yo creo que todos sí tenemos algún tipo de llamado a servir o a ser parte o a trabajar o a estar orando, a estar velando, a enseñar, a ocuparnos. Pero lo que pasa es que nos gusta clasificar las cosas, ¿no? Y a veces pareciera que los ministerios son estos, los conocidos. Pero Dios puede llamar a alguien y no expresarle todo el propósito y toda su voluntad al principio. Así que una persona puede ser llamada a servir a Dios, tener una necesidad de responder a ese llamado a Dios sin entender cuál es el final de esa historia, Sí, ha ¿no? pasado muchas veces. Y Dios te lo va mostrando, te va enseñando, te va capacitando. Otra cosa es seguir los caprichos, ¿no? Que yo quiera hacer algo por mi cuenta y, y que me largue a la aventura y no sé, a hacer cosas que sueño, pero con ideas y motivaciones en el corazón que no son ni servir a Dios, ni hay confirmación, ni está avalado por la palabra, ni este. Y yo creo que
que Dios es paciente también. Es decir, cuando Él llama, muchas veces han pasado años hasta el cumplimiento de esa palabra que Dios da, y en lo individual y en lo personal. Es decir, yo en lo personal creo que Dios nos habló muchas veces y sin entender cuál era el fin. ¿Qué haces mientras tanto? Te preparás, te capacitás, haces lo que está a tu alcance y a tu mano. Y un día Dios te muestra, Él abre las puertas inesperadas. En ese sentido es como una aventura, una linda aventura el Evangelio, porque, porque ves que Dios te va guiando. El tema es que cuando transitaste un camino te vas dando cuenta cómo Dios fue conectando momentos de tu vida, en los que Él, vos sabías que te habló, y al mirar para atrás te das cuenta que no estuviste solo, que Dios fue hablando y bendiciendo. Y como decía Flor, el llamado es para todos. En Mateo 28 nos dice, id y haced discípulos, no solamente a los pastores, a los líderes, sino que todos somos llamados a llevar el mensaje de salvación a este mundo que está perdido. Al fin y al cabo, en conclusión, sabemos nuestro llamado también sirviendo, ahí nos damos cuenta. Sí, la única forma de saber. No haciendo nada, digamos, no es poniendo manos a la obra, a ver, probando dónde puedo servir más, dónde puedo ser bendición. Claro, y el verbo mismo que dice id, ¿no? Es un verbo, es una Sí, actividad, sí, es activo. Y lo otro, con la iglesia cuando más creció fue en plena persecución. Ahí no es que hubo tanto entrenamiento, tanta capacitación, tanta Un clasificación seminario claro, tanta específico. clasificación de ministerios, etcétera. No, cada uno iba compartiendo, y allá donde iba llevaba, era portador del evangelio. Es decir, la palabra también dice que nosotros somos cartas leídas. Obviamente que Nuestro testimonio, ¿no? claro, Cómo nos movemos, cómo Dios habla a través de actuamos. nuestras vidas. A mí se me enseñó por mucho tiempo que, por ejemplo, todas las personas tienen un llamado a un ministerio como pastorado, evangelista, profeta. O sea, todas las personas tienen. De ahí que se alcance es otra cuestión, digamos. ¿Ustedes qué piensan de eso? Bueno, son los 5 ministerios de los que habla la palabra. Sí, yo creo en los 5 ministerios. Pero también hay, por ejemplo, hay personas que han sido llamados a predicar entre leprosos. Y ahí de pronto no han ido, hay hermanos que no han ido, no van a entrar a una colonia donde había leprosos para predicar. Hay otras personas que fueron llamados a predicar en situaciones muy complicadas, muy difíciles. Son evangelistas, y no todos tienen el reconocimiento de pronto de De la iglesia. la estructura, digamos, ¿no? Que tampoco es para ponernos a criticar ahora a la iglesia, porque se entiende que la iglesia es de Cristo, Cristo es la cabeza, Él es el Señor, y luego las iglesias son estructuras sociales que tienen que tener una forma, evidentemente, para también dar contención y expresarse en la comunidad donde están. Por eso los horarios de culto, el tiempo de culto y todo este tipo de cosas, pero eso no limita el Evangelio. Ahora vendría saber qué hacer o cómo luchar contra la duda de si este es mi llamado realmente o no, o si fue solamente algo del momento, algo emocional nomás. O sea, ¿cómo se lucha contra la duda y esa parte difícil de saber si estoy yendo por el lado correcto o si no? Yo creo que, bueno, es el día a día, ¿sí? Porque seguramente todos podemos pasar por esa incertidumbre, pero es el día a día, cómo vas trabajando, cómo el Señor te va hablando mediante el trabajo que vos estás haciendo, viendo satisfactoriamente cómo otras personas conocen a este Jesús, ¿sí? Y ver en la cara de los niños cómo escuchan la palabra del Señor y cómo son transformados de un niño de no creer en Dios a creer en Él, lo difícil que es porque no lo ven, y después decir, bueno, vamos a orar, por ejemplo, para que Dios me sane alguna enfermedad, y tienen esa fe tremenda que vos les enseñaste a esas criaturas, ¿no? Incertidumbre hay varias, a veces cuesta, ¿no? Pero yo, como experiencia, es el día a día, ¿no? A veces si yo me siento débil, sin ánimo de decir, no, esto no es lo mío, realmente el Señor es el que hace que me levante, y mis hermanos alrededor, ¿no? El hecho de confirmarte, de decirte, bueno,
vos lo estás haciendo bien, seguí adelante, eso es el camino. Muchas personas que están en el ministerio, en los ministerios, experimentan también sensaciones de frustración, sensaciones de a veces de querer reevaluar si es lo que, lo que Dios les pidió. De alguna manera nos gusta también eso, ¿no? De que haya resultados Sí. por nuestro esfuerzo, de que alguien sea impactado, de que a alguien le guste. Si bien no buscamos el aplauso, pero esperamos alguna especie de retorno, ¿no? De parte. Pero bueno, eso va a corresponder a nuestro Dios, ¿no? Él va a evaluar si las obras nuestras fueron hechas con qué motivación. Si fue por obediencia, con fidelidad, a pesar de los recursos, a pesar de entender o no entender, o si fue hojarasca, ¿no? Dice, Claro. cuando la obra es realizada, pero fue hecha con motivaciones equivocadas, yo que sé, con busca una búsqueda de sentido capaz, o por querer ser contenido, ser alguien, alcanzar alguna fama, o querer tener algún nombre que destaque en la historia, yo qué sé. Hay una necesidad de trascendencia en el corazón de las personas que si parece que si no lo alcanzamos no hemos hecho nada en la vida. Mucha gente hace cosas y se esfuerza mucho, pero motivados y movidos por el orgullo interior, incluso cosas aparentemente espirituales, ¿no? Pero dice la palabra que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y creo que en esos momentos también de soledad, también de dificultad, el Espíritu Santo nos está revelando, alentando, trayendo consuelo. Como dijo Marcia brevemente y muy bien, el despertarte a la mañana y seguir adelante Con ese llamado, ¿no? con ese llamado, sí, con ese Del ministerio. Señor. ¿Qué es lo más difícil del ministerio pastoral? ¿O qué ha sido lo más desafiante, complicado? A veces, por ejemplo, a mí, tomar decisiones en el momento que tenés que tomarlas, sí o no, ahí rápido para ayudar a las personas, ¿no? A personas que están angustiadas o desesperadas, eh, que hemos vivido varias situaciones así, tomar decisiones y ver que sea lo correcto, ¿no? Que el Señor me está mostrando, que el Espíritu Santo me está diciendo, yo tengo que hablar esto, tengo que decirle a la persona, aunque duela, ¿sí? Y no callar. A mí me ha costado eso, ¿no? Es decir, me ha sido difícil, pero se puede porque después la persona a lo largo del tiempo se da cuenta que fue bueno, que aunque le dolió, ¿sí? Padeció ese momento, a lo largo fue bueno para su vida, ¿no? Su crecimiento. Yo creo que todos tenemos vicios aunque hablamos de que tiene que morir el hombre viejo, y que crecemos hacia la imagen, hacia la plenitud de la imagen de Cristo, eh, hay cosas que están en nuestra carne, hay gustos, historia, yo qué sé, hay cuestiones que son culturales, tenemos distintos niveles de paciencia, de tolerancia, y de entendimiento, obviamente, también de las cosas. Tenemos una lucha con nosotros mismos, con ese hombre viejo que tiene que morir cada día, al que hay que renunciar cada día, y no es tan fácil. Eh, este, Eso por un lado, pero también es este equilibrio de una vida práctica en el día a día, ¿no? De tener que trabajar, vincularnos con las personas, relacionarnos con tener una familia, tener que trabajar, tener que hacer cosas y al mismo tiempo querer agradar a Dios en todo, este, sin construir un personaje, sin que se monte una careta sobre, ¿no? Es decir, ahora me ven a mí y yo tengo que ser el pastor, el misionero, el evangelista y parecerlo. Entonces construir un personaje en torno a eso, porque es muy tentador también, ¿no? Hay gente que está totalmente desorientada y necesita una guía y a veces acuden como que si fueras la respuesta, ¿no? No El es la respuesta. Salvador. Sí, nosotros tenemos la luz de Cristo y tenemos que La mostrarle. palabra, mediante la palabra, y es difícil eso, Y ser
confrontarnos a morir a nuestra carne cada día y tener que hablarle a la otra persona es complicado, es difícil. Yo creo que el ministerio, como decíamos, somos todos seres humanos, todos pecamos, pero decir, bueno, yo esta parte de mi vida yo quiero cambiar, transformar y para poder ayudar. Si no, no sirve nada. Me pongo el traje de misionero, de Sí. pastor y salgo, ¿no? Y Claro. después en mi casa hago todo lo que... También está lo difícil del otro lado, o sea, siendo iglesia, siendo miembro, hablo como miembro, digamos, de la Sí, iglesia, ver al pastor o la figura del pastor o el matrimonio o la familia y ser empáticos. También eso como que cuesta mucho como iglesia ponerse en el lugar de que además de ser un pastor también es un padre de familia, también es un esposo, también necesita ese tiempo de calidad con sus hijos, con su familia. Está bien que es su trabajo, es un servicio, el llamado, Dios lo usa para eso también, pero también como iglesia cuesta mucho, digamos, ponerse en el lugar de la familia, del pastor, y ser empáticos, ¿no? Por ahí la iglesia siempre espera que los pastores sean perfectos y eso no va a pasar, digamos. Por más de que, obviamente, que tus pastores busquen la santidad, pero la iglesia a veces exige mucho de los pastores y no se dan cuenta que también lo están consumiendo de alguna manera porque estar lidiando con todas las personas opinando no debe ser nada fácil. Sí, bueno, se espera, obviamente también que se espera que alguien que es llamado a un ministerio o ministerio pastoral tenga un poquito más de tiempo de oración, por lo menos que el resto, un poquito más de conocimiento de la palabra, por lo menos de dedicación, ¿no? De estar buscando, investigando, leyendo, orando, vinculándose, sirviendo. Es decir, se espera que la persona no sea un recién amanecido en esto, ¿no? Es decir, que también tenga una cierta experiencia y que pueda llevar a otros con un buen consejo. La palabra dice, al que más se le da, No se le demanda. más se le va a demandar. Así que también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y la palabra también dice que nosotros vamos a ser juzgados por las cosas que decimos. Así que si aprobamos algo, avalamos algo, enseñamos algo, se espera que lo estemos Claro. viviendo. Sí, a veces cometemos el error de separar familia con la iglesia y de estar 24/7 a veces trabajando para el ministerio, sirviéndole a él, pero no poder separar los tiempos, ¿no? Este tiempo es para mis hijos o estar con mi esposo y cuesta mucho que la iglesia, la congregación lo vea así, ¿no? A veces irrumpimos en su tiempo de descanso, en su día, ponerle, le llamamos Un igual, lunes. estamos en el lunes pastoral y seguimos llamando, o necesitamos de él como que él no necesita y necesita igual que nosotros, ¿no? No hay que cometer el error ese de que lo hemos cometido como matrimonio, como familia, de no separar el tiempo, ¿no? Que hay un tiempo para todo, que esa persona puede esperar, que si no se está muriendo en ese momento va a poder esperar. Seguramente había un pastor que decía, seguramente si vos le preguntás a la persona, si vos le decís, vení el martes, no, y esa persona te dice, no, porque tengo un partido de pádel. Ah, pero como es tan importante que tu partido de pádel como que mi tiempo que yo te voy a estar separando para vos y dejando a mi familia de lado, ¿no? Saber que hay un tiempo para cada cosa. Hay un ejemplo de Jesse Joy, el dúo este Sí, reconocido. la banda, sí. Sí, que ellos eran hijos de pastores. Sí, El papá vivía en la iglesia y sí, era muy querido por la gente de su iglesia, pero en su casa él no era un padre presente con los claro. hijos. Y los hijos crecieron, servían en la iglesia en alabanza y después tuvieron la oferta esta de lanzar su música y están totalmente lejos de Dios. Sí, Y todo eso fue por causa de que el padre nunca estuvo presente. Yo oí entrevistas de ellos y decían como que hasta ellos, cuando murió el papá, fue como que no, fue algo más. sí, o sea, lo despidieron, pero no lo sintieron tanto como la gente de su iglesia, por ejemplo. Claro. Qué Oh, difícil eso, ¿no? Nos pasaba, por ejemplo, en Santo Tomé, que la casa estaba al lado del templo, estábamos sentados para comer, nos pasaba siempre, Sí, nos golpeaban la puerta, ¿sí? Y nuestros hijos ya, de nuevo. Entonces, no querés caerle mal a la otra persona, no querés dejarla sin escucharle, pero creo que es mucho más importante, la familia, el Señor lo puso,
Él hizo la familia, así que él lo tiene claro, que tenemos que cuidar de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, pues si no cuidas tu familia, ¿cómo cuidas la familia de la iglesia? ¿Cuál sería el orden de prioridades entre Claro. la iglesia, la familia y el matrimonio o uno mismo? ¿Y cómo se logra que eso funcione? ¿Cómo Claro, porque se... por ahí decimos, bueno, este es el orden, pero ¿cómo haces que eso funcione? Claro, que el día a día. Eh, Tu relación personal con Dios es lo primero, ¿sí? Tu relación personal con Dios. Sí. De hecho, yo cuando oraba por la que iba a ser mi esposa, yo sabía que tenía que buscar a alguien que ame a Dios, porque en cuanto su amor a Dios fallara, el amor de esa persona hacia mí iba a estar inestable también. Es decir, porque si no puede ser fiel a Dios, ¿cómo me iba a ser fiel a mí que tengo todos los defectos del mundo? Entonces, es importante esa relación con Dios, ese tiempo personal de honestidad delante de Dios, con la familia, evidentemente, con, dentro del matrimonio, con los hijos, con la iglesia. Pero cuando decimos con la iglesia estamos hablando de eso, de tiempos, actividades, también si es servicio, bueno, disponer ese tiempo para escuchar a otros. Y lo cierto es que también hay muchos casos de esto que lo que contabas, como lo decís y yo, y es decir, hay personas que están tan apasionadas con sus ministerios, que tampoco yo los puedo culpar en cierto sentido, que cuesta darse cuenta de los momentos que están viviendo, también con la familia. Es necesario que aparten tiempo para vivir una vida de integridad. La palabra dice que los que van a ser llamados y convocados para ser obispos tienen una serie de condiciones. No tienen que ser dados al vino, no tienen que tener esto, tienen que ser esposos de una sola mujer y que sus hijos también estén en sujeción y en obediencia. Si vos no podés ser pastor de 2 o 3 hijos, o de un hijo, o de 8, ¿cómo vas a pastorear a, no sé, 15, 20, 100 120? o 1000 o lo que sea? Es decir, tiene que ver con esto también. Es decir, uno tiene una responsabilidad sacerdotal en el hogar, en la casa, y el ejercerla implica que lo que ven tus hijos en la casa sea lo que ven tus hijos en la iglesia. Wow. Una duda muy, muy dudosa es si la esposa del pastor también es la pastora o cómo vendría a ser. Yo puedo decir mi testimonio. Lo que dijo Gustavo es correcto. Si vos sabés que tenés un llamado a lo pastoral, ¿sí? Ese específico, tenés que estar buscando con la persona, si estás de novio, buscar esa persona que ame a Dios y que tenga el llamado, porque si no, se van a chocar. Ya venimos cargados de pecado, venimos cargados de errores, y más encima no tener el mismo llamado va a ser bastante chocante, ¿no? Sabemos que como esposas nos sujetamos al marido y tenemos que ayudar, y estamos ahí para ayudar. Yo, por ejemplo, Gustavo lo dijo el otro día en la iglesia, mi ministerio realmente es con la niñez. Yo quiero trabajar, me gusta y sé que estoy bien en esa área, pero bueno, él empezó con el ministerio ahora hace un tiempo atrás con el ministerio de jóvenes que lleva años. Entonces yo dejé eso de lado para poder llevar como matrimonios el ministerio de jóvenes. Tuve que ceder, aún él también cede en muchas cosas, él me ha ayudado también, pero tener bien claro que lo importante es que seamos dos en esto, no seamos uno en cada lado, sino que podamos amar a Dios primeramente como familia. Y lo que yo puedo decir, hubo un pastor que me dijo, mira Marcia, si te dicen pastora, vos no le estés corrigiendo a la gente, no le digas, no, yo no soy pastora. Vos ejercés ese trabajo, ¿sí? Tengas el título o no. Pero deja, no andes diciendo eso. Y yo dije, tienes razón. Uno trabaja y estamos a la par trabajando, ayudándonos mutuamente, él con su creatividad y yo con la mía, y podemos seguir el camino. Para ser matemáticamente exactos y correctos, la esposa del pastor es pastora. No si no tuvo el llamado. Si la mujer tuvo el llamado y se preparó, ¿por qué no puede atender y ministrar y enseñar y este,
este, juntamente dentro del matrimonio. Ahora, si no tuvo el llamado, normalmente la palabra nos enseña que en el matrimonio tiene que haber en la búsqueda de la pareja, una ayuda idónea, dice, ¿no? Y ahí y empezamos de nuevo con las cuestiones de orden. Ayuda, entonces lo ponemos en segundo lugar. Pero no hay que verlo de esa manera, hay que verlo de ayuda idónea en el sentido de compenetración, de poder estar alineados y trabajando en conjunto, y de que las cosas que a mí me faltan, ella las puede suplir. Ahora, la pregunta, la pregunta si es pastora, la verdad que no tiene tampoco tanta importancia, Claro. porque la que está orando con el pastor en los tiempos de intimidad va a ser la esposa, la que va a estar aguantando las trasnochadas también va a ser la esposa, la que va a estar no disfrutando domingos libres, entre comillas, o sábados a la noche o entre semana, va a ser ella también. Y normalmente las esposas de pastores tienen otros, ¿cómo se dice? Llamados, sí, El otro ministerio, sí, trabajo la enseñanza de la educación cristiana, la niñez, el ministerio de la alabanza, con en la mujeres, consejería, con... o no, o nada que ver. Pero lo que pasa es que nosotros de pronto en la iglesia queremos asignarle ese grado de autoridad, ¿no? O algunos se toman el grado de autoridad. Ujú. Por decir, bueno, el pastor y la pastora. ¿Es pastora? En mi corazón, sí. Por más que no tenga una titulación, digamos, una preparación. Porque de alguna manera también está acompañando en ese ministerio al pastor. Pero vamos a llevarlo a otros ámbitos. A ver, por ejemplo, ¿cómo se le llama a la esposa del presidente de la nación cuando sale afuera? Primera dama. Primera dama, nadie la votó, nadie la eligió, el presidente se la sacó de no sabe de dónde, y es la primera dama, y te representa como país, es decir, y sin embargo, pero no termina ahí. Acá quizás en Argentina no pasa, pero en otros países las esposas de los presidentes cumplen roles sociales muy importantes, son miembros honoríficos de no sé qué, de la asociación, para donar, yo qué sé, cuestiones de salud, para premios, etcétera, Pero etcétera. también Hay creo, muchas áreas en las sí, que, pero también yo creo que aún así, si la esposa del pastor no está ejerciendo ningún ministerio, yo creo que el ministerio grande es su casa, mantener el orden, ayudar al esposo a estar en los tiempos de crisis, que vos fíjate que la parte espiritual es muy fuerte. Sí. Es muy difícil llevar a una persona que se está por suicidar o una persona que está maltratando a su esposa siendo un líder o engañando a su esposa siendo un líder. Em, Todo eso lo lleva al matrimonio y la esposa también tiene que estar ahí ayudando y colaborando. Creo que es súper importante. Así que bueno, no es más allá del título de Claro, pastora. claro. Es una pregunta, pero solo por Curioso. generar un debate. Sí, importante. ¿Qué pasa? Ay, no. ¿Qué pasa si una iglesia solo tiene una pastora? ¿Eso Tenemos existe? casos, ¿Se puede? ¿Está aprobado tenemos, por la tenemos. Biblia? hay un pasaje que dice, donde Pablo dice que le prohibía a la mujer hablar en la congregación. Levantarse y... Pero eso pasaba en el contexto de una ciudad donde las profetisas paganas eran todas mujeres. Y en aquel contexto no era muy difícil para las mujeres pararse y hablar. Ahora, el diablo también trata de hacer siempre su obra, que es robar, matar, destruir, de infiltrarse, de traer mensajes confusos, de engañar a la gente. En ese contexto Pablo le prohibía. Pero si hay solo una mujer que pueda llevar, estar trabajando, y bueno, aceptémoslo mientras Dios nos levante algún matrimonio, o mientras vaya creciendo. Yo creo, hemos sabido de misioneras que han ido al extranjero, a otras culturas, y han predicado a Cristo, les ha costado mucho, pero se han implantado obras luego, y ha crecido el Evangelio en comunidades,
donde no existía directamente el Como cristianismo. Alba Montes de Oca tenemos también acá el caso, ¿no? De llevar el evangelio a Comunidad Cuom. la comunidad Cuon ahí en el Chaco. Sí, donde antes también que alguien piense que esto es una una máscara. No sé si una se ve, máscara bueno. hecha ¿Se de ve? barro, creo que de la comunidad Cuom, No sé si se ve, pero sí se ve. de los Tobas Cuom de Chaco. Hay una hermana que siendo enfermera era ella, Sí, creo que sí. llevó la palabra y Muchos fueron salvos, sí. sí, el despertar digamos, del evangelio entre medio de esta comunidad nació con ella, es muy querida. Yo creo que no podemos limitar. No. Si, otra cosa es que nos creamos nosotros, que somos importantes porque Dios nos usa. Pero Dios usó un burro para hablar en un momento. Acá están los burros. eh, Así que son unas así cuantas que, no burros sé. acá. Probablemente quienes están escuchando son personas que han caminado que han caminado en el Evangelio. Pero si hay alguien que no ha conocido a Cristo o o que está ahí dudando, el Evangelio es para mí, en el buen sentido positivo y que a mí me agrada decir así, es la gran aventura. Es la gran aventura porque sabes que, que no estás solo, sabes que Dios te lleva, sabes que Dios te va a guardar y encima conoces el final de la película. Y el final de la película es un final donde estamos celebrando en una fiesta juntamente con Cristo, con todos aquellos que lo buscaron y que le sirvieron. Que no creo que el creyente necesariamente tiene que caminar en éxito sobre éxito, ¿sí? Sino que va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de lucha, y lo veamos o no lo veamos, un día va a haber una recompensa de parte de Dios. Y mira cómo dice la palabra, que habla de los ancianos, ¿no? Y allí toda la creación reunida alabando y adorando a Dios, y esas coronas que merecidamente, entre comillas, tenían aquellos 4 ancianos, se las quitan y las arrojan delante del Cordero, ¿no? Es decir, todo es para la gloria de Dios, todo es para su honra, todo si ha pasado algo bueno, que todo sea para que Él sea exaltado y engrandecido, conocido. Y el Evangelio no es un evangelio de ritualismo, es una vida de descubrimiento, de conocer a Dios, de sentir, de ser transformado, de poder experimentar el poder de Dios en la vida propia y tener paz cuando no hay, tener esperanza cuando no hay en otro lado y una convicción. ¿Y qué más lindo que todo eso? Bueno, entonces hasta acá las preguntas. Y Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y por coparse con nosotros. gracias, Bueno, Flor, gracias, Nico, bueno. por Sí. aceptarnos. Nos vemos. Chau, Y chau. bueno, nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. No sé si querés decir algo. No. ¿Cómo era la pregunta?